Y de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Es lo primordial, es lo esencial, darle gracias a Dios por este hermoso y bendito privilegio inmerecible que Dios me da de predicar su bendita palabra, de llevar las nuevas de salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito. Así mismo le damos gracias a Dios también por el bienestar de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por ese hermoso y bendito privilegio que Dios les da desde la comodidad de su hogar, de cualquier parte de tu casa, de cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día que lo estén sintonizando por medio de Alma Visión. Le damos las gracias a Dios. Y así mismo también no podemos dejar pasar por alto también este bendito canal de Alma Visión. Le damos gracias a Dios por este bendito canal de Alma Visión, lo cual Dios usa muy poderosamente para canalizar, para desglosar, para trasladar, para llevar la palabra de Dios al mundo entero y a todo rincón de la tierra, donde no podemos ir nosotros por falta de recursos o tiempo o lo que sea. Alma Visión llega sin ningún problema, sin ninguna dificultad, y Alma Visión no toca puertas. Alma Visión entra llevando las nuevas de salvación, por cuanto dice la palabra de Dios que su bendita palabra es como espada de doble filo que parte el alma y penetra hasta lo más profundo de los tuétanos y de los huesos, y su bendita palabra no regresará vacía, sino que hará lo que Dios quiere que haga, por lo cual Él la envía. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos ustedes y yo aprendamos de este hermoso tema. El tema que vamos a tocar ahora se titula Retén la palabra de Dios. Retén la palabra de Dios. Es el tema que vamos a tocar, es el tema que vamos a aprender y que vamos a desglosar a la luz de la palabra de nuestro Dios, para que todo el mundo vea, crea, aprenda y sepa a retener toda la palabra de Dios. Y cuando decimos, o cuando digo retener la palabra de Dios, quiere decir no solamente ser oidor de la palabra de Dios, que te entre por un oído y te salga por el otro, sino que la palabra de Dios permanezca en ti y la vivas, la practiques, te revistas con ella. Te mires en el espejo cuando oyes la palabra de Dios, como mirarte en un espejo, analizando tu vida, analizando tu diario vivir, tu diario caminar, tu diario proceder, para que de esa manera aprendamos a caminar de la mano de Dios, para que de esa manera aprendamos a vivir la vida a la manera de Dios y a lo establecido por Dios, para que vivamos bien. Porque por ese motivo y razón y circunstancia es que el pueblo de Dios perece por no retener la palabra de Dios. Porque el anhelo y el deseo del corazón de Dios no es que todo el tiempo estemos calentando bancas. Es muy normal que cuando venimos a los caminos de Dios, por un tiempo estemos sentados en la banca, muy comoditos, alimentándonos con la palabra de Dios, aprendiendo a ser formados, tal vez quitándonos los cuernillos también, o lo hediondo azufre, lo que nos estorbe, lo que no es de Dios, a quitarnos todo lo que no le agrade a Dios. Pero tiene que pasar un tiempo corto para cuando tú ya te puedas levantar y servirle a Dios, hacer la voluntad de Dios, darle frutos a Dios también. ¿Por qué? Porque tú retuviste la palabra de Dios, porque tú no la dejaste pasar por alto nada más, porque tú no fuiste oidor de la palabra de Dios, sino que fuiste hacedor de la palabra de Dios. Y otro punto bien importante es, por lo cual el pueblo de Dios debe de retener la palabra de Dios, porque cuando tú retienes la palabra de Dios es cuando eres formado espiritualmente, es cuando eres bien modelado y es cuando tu corazón es formado conforme al corazón de Dios y formado a la manera de Dios y a lo establecido por Dios. Y muy importante también es que pongamos mucha atención a la palabra de Dios, porque se predica en muchas partes. Montones de iglesias están predicando y han predicado por años, hasta por 30 años, 50 años, muchísimos años, han estado enseñando y predicando que la salvación no se pierde. Pues vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios que la salvación sí se pierde, porque vamos a mirar a la luz de la palabra que dice la palabra de Dios que si tú retienes la palabra de Dios,
serás salvo. Lo cual quiere decir que si tú no retienes la palabra de Dios, no vas a ser salvo. Y hay muchísimos otros ejemplos también que nos enseñan y nos comprueban que la salvación sí se pierde. Si la salvación no se perdiera, pues ¿para qué hay Dios? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué estudiar la palabra de Dios? ¿Para qué aprender la palabra de Dios? ¿Para qué retener la palabra de Dios? Entonces, para que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Porque por eso dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De la palabra de Dios genuina y verdadera. Es muy importante. El pueblo de Dios, miren, esto es muy importantísimo. ¿Saben por qué? La gente se cree y el pueblo de Dios se cree que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque te predican los predicadores, los pastores, de un versículo o dos versículos de la Biblia, hacen toda la prédica. Y no es esa la manera de predicar. No es esa la manera de enseñar. Porque cuando predicamos así, el pueblo de Dios está desnutrido, está anémico, está patarato. O sea, está clumsy. Pataratea y anda y camina así todo chueco. ¿Por qué? Porque no está bien sustentado. No puede estar bien fundamentado si no se les predica bien la palabra de Dios, y poca palabra de hombre y mucha palabra de Dios. Y los predicadores, no es que estoy murmurando, ni criticando, ni defamando, ni nada de eso, estoy enseñando. Y la manera de enseñar es con mucha palabra de Dios y muy poquita palabra de hombre. Porque sería exactamente cuando a ti te dicen que te van a hacer un caldo, ya sea de res, vamos a decir que un caldo de res. Si te echan un pedacito de carne en una ollona así, de agua, ¿qué te va a alimentar? Te van a hartar de pura agua, porque nutrición no va a haber. Es exactamente. Y si te van a hacer un caldo de camarones, te echan un camaroncito allí nadando, en una ollota de caldo, ¿qué te va a nutrir? No te va a nutrir nada. Ese ejemplo que les doy, porque así sucede con la palabra de Dios. Cuando alguien te predica o toma un versículo de la Biblia o dos versículos para hacer una prédica, entonces estás alimentándoles con tu palabra, con palabra de hombre y no con palabra de Dios. Entonces, si retienen, ¿qué van a retener? Van a retener la palabra de hombre, pero por mucho que retengan, no hay mucho que retener, porque es muy poquita la palabra de Dios que está enseñando. Por eso es muy importante también aprender a predicar. Y no es que yo esté enseñando a la gente, sino que ¿cómo vamos a aprender a enseñar? Dios mismo nos modela. Dios mismo nos enseña. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, o profetas, maestros, evangelistas, apóstoles, pastores, maestros, lo único, no es nada complicado. Lo único que tenemos que hacer es analizar, hacerle un exégesis. Exégesis quiere decir estudiar la palabra de Dios a profundidad y mirar cómo nuestro Señor Jesucristo predicaba el evangelio, cómo los apóstoles predicaban la palabra de Dios, y así hacerlo. No la podemos modernizar, no la podemos cambiar, no le podemos hacer ningún cambio, porque dice la palabra de Dios que no le podemos cambiar ni un punto, ni una coma a la palabra de Dios. Entonces es muy importante que aprendamos y entendamos, porque por eso es que las iglesias están anémicas. Por eso es que las iglesias no tienen fundamento. Por eso es que la congregación es fluctuante. Entonces eso es muy importante, que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y otro punto bien importante de retener la palabra de Dios es, cuando tú escuchas la palabra de Dios, no te tiene uno que andar como pastor, como con un machete de palo, dándote golpes que no corta, pero sí mayuga, y dale, sino que tú, como gran estudiante o gran hijo de Dios, una vez escuchas la palabra de Dios, entonces sabes lo que Dios dice, sabes lo que Dios enseña, entonces eres gobernado por la palabra de Dios, eres disciplinado por la palabra de Dios y eres temeroso de Dios. Aprendes a ser temeroso de Dios, y cuando tú quieres hacer cosas indebidas, la misma palabra de Dios te va a gobernar, te va a detener, te va a refrenar.
¿Por qué? Porque retienes la palabra de Dios, porque valoras la palabra de Dios, porque estimas la palabra de Dios. Para eso vamos a la iglesia, para eso nos reunimos en la casa de Dios, para aprender de la palabra de Dios y retenerla. Eso es muy importantísimo, porque mucha gente, muchos de la iglesia tienen el concepto de que el pastor está para resolverle los problemas a la congregación. No es eso. El pastor está para enseñar al pueblo de Dios a que dependan de él, a que dependan de Dios, a que busquen a Dios, a que hagan la voluntad de Dios, a que vivan la vida a la manera de Dios, a que crean en Dios, a que confíen en Dios, a que pongan la mirada en Dios. Llueva, truene, relampaguee, aunque caigan rayos y centellas, tú pones la mirada en Dios y a la palabra de Dios y la confianza en Dios, y nunca quitas la mirada del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque retienes la palabra de Dios, porque estás enseñado a la manera de Dios y a lo establecido por Dios. Eso es muy importante, que el pueblo de Dios aprenda y entienda y viva así. Y otro punto bien importante es este: cuando el pueblo de Dios retiene la palabra de Dios, vives plena y completamente confiado, y vives tu vida lleno de paz, de alegría, de gozo. Aunque oigas que hay rastros, que haya masacres y que matanzas por todos lados, a ti no te tumba, a ti no te agobia, a ti no te atormenta, a ti no te viene tribulación, no te viene ansiedad, no te viene pánico, no te viene temor, no te viene nada. Y muy importante es esto también: cuando el pueblo de Dios retiene la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Echa fundamento, se afirma en los caminos de Dios, y por cuanto se afirma en los caminos de Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, oiga lo que oiga, y no importa cuántos lobos rapaces se le atraviesen en el camino, no importa cuántos falsos profetas o falsos apóstoles o falsos maestros o falsos pastores te quieran arrastrar, no te pueden arrastrar, y tampoco te pueden hacer cambiar la verdad por la mentira, como muchos lo hacen. Porque en las iglesias, por eso hay, por falta de la retención de la palabra de Dios, por cuanto no retiene la palabra de Dios, por eso hay en la iglesia muchos bimbaletes, que fluctuantes, para que mejor lo entiendan, que no tienen fundamento, y andan de aquí para allá y de allá para acá, y están como la India María, no saben si son Chana o son Juana, o son de aquí o son de allá, y les ponen un macetonón así, y reciben informaciones por todos lados, chuecas, torcidas, desviadas. Nunca se afirman, nunca tienen ningún fundamento, son fluctuantes, y nomás le truenan los dedos a alguien por ahí y lo dicen: y vámonos a la iglesia fulana, al cabo Dios está en todo lugar. Y ahí van: oh sí, ya me dijeron que Dios está en todo lugar, y yo voy para aquella iglesia, y yo voy para otra iglesia, y yo voy para acá, y yo voy para allá. Tú busca la presencia de Dios, busca la palabra de Dios, busca lo genuino y lo verdadero, y si un día la encuentras, amárrate allí, ponte el cinturón celestial para que crezcas, para que seas formado, para que des frutos, para que se te caigan los cuernos, para que todo lo que te estorbe, lo que te agobia, lo que te atormenta, desaparezca de tu vida de una vez y para siempre. Por eso es que el pueblo de Dios vive diario atribulado, vive diario atormentado, no tiene contentamiento, no tiene paz, no tiene alegría, no tiene gozo, y con maldiciones por todos lados también, problemas, dificultades, enfermedades, y los hijos chuecos, torcidos, desviados, no quieren nada con Dios, y puro problema, pura dificultad. ¿Por qué? Por no retener la palabra de Dios. Y muy importante también es esto: cuando el pueblo de Dios retiene la palabra de Dios, es cuando Dios te puede confiar un ministerio. Dios nunca le puede confiar un ministerio a alguien, así dures 30 años calentando bancas, o como chapulín o como grillo brincando de aquí para allá, de iglesia en iglesia, y dicen: es que yo voy a muchas iglesias porque yo quiero crecer. Te van a crecer los cachetes, la papada, las chuletas por los lados, pero espiritualmente no vas a crecer para ningún lado. Porque dice la palabra de Dios que nosotros plantamos y regamos, y Dios da el crecimiento. Y el crecimiento lo da Dios cuando te enraizas, cuando te plantas en un lugar.
Es exactamente como una plantita o como un árbol. También, si lo estás arrancando, lo plantas en un lugar y luego lo arrancas y lo pones a otro lado, luego de ahí lo arrancas y luego lo llevas para otro lado, ese arbolito va a terminar seco. Ajá. Y así termina la gente seca, hueca y vacía, y hasta para colmo con termitas. Ajá. ¿Por qué? Por no afirmarse en los caminos de Dios, por no retener la palabra de Dios. Así que vamos a ir a la palabra de Dios para que cuando te prediquen que la salvación no se pierde, allí dice la palabra de Dios que sí se pierde. Si no retienes la palabra de Dios, no vas a ser salvo. Y si tú retienes la palabra de Dios, tendrás salvación. Y vámonos a la palabra de Dios para que veamos que lo que les enseñé en la introducción está en la palabra de Dios. Y para esto vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y dice el 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, oigan esto, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Ya oyeron? Sois salvos. Si no creísteis en vano, porque no te va a salvar. Para que cuando te venga un pastor llamado por Satanás, porque por Dios no. Toda persona que no predica la sana doctrina no es llamado por Dios, sino es llamado y plantado por Satanás, por el diablo. Muy importante que aprendamos y entendamos eso. Y dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y dice el 4, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y dice el 5, y que apareció a Cefas, y después a los 12, 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. 7. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y dice el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Y dice el 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y dice el 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y dice el 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y dice el 14, ya vamos concluyendo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 15. Y somos hallados falsos. ¿Ya oyeron? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y dice el 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y dice el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y dice el 18, entonces también los que durmieron en Cristo
perecieron. Y dice el 19, y con este concluimos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esta es palabra de Dios, pura, viva y eficaz. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, si algunos de ustedes se han alejado de los caminos de Dios por cualquier motivo, razón o circunstancia, es noche de salvación y también es noche de reconciliación con nuestro Dios, por cuanto dice la palabra en Apocalipsis: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré, comeré con él y él conmigo. Por cuanto dice la palabra de Dios: venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Por cuanto también dice la palabra de Dios: hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y por cuanto también dice la palabra de Dios: hijo mío, dame tu corazón. Así que entrégale tu corazón a Dios y reconcíliate con Dios, y hagan esta oración conmigo y digan así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, reconozco que contra ti he pecado y reconozco que mis padres también han pecado. Ahora, Señor Jesús, con mi boca te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y que eres Rey y Señor. Ahora, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Ven a mi vida, toma control de mi vida, para que seas tú mi amo, mi dueño, mi Dios, mi libertador, mi sanador. Con mi boca te proclamo: Señor Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así mismo, Padre bendito, por cuanto dice tu bendita palabra que la mano de Jehová no se ha cortado, tampoco tu oído para oír. Inclina tu oído, escucha mi clamor y escucha mi oración, y extiende tu mano poderosa, bendito Rey, sobre todo televidente que han sido enseñados que la salvación no se pierde. Extiende tu mano poderosa, quítales toda ceguera espiritual, y asimismo muéstrales el camino angosto a la salvación, muéstrales el camino que deben de seguir, y que todos y cada uno de ellos sean guiados por tu Santo Espíritu en tus caminos, y a toda verdad y a toda justicia, y que toda esta tu bendita palabra sea lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Y así mismo, Padre bendito, que tu presencia, tu bendición, protección y provisión los siga, los persiga y los alcance todos los días de su vida, hasta que tú vengas y súpleles, sáciales todas y cada una de sus necesidades de todo índole, ya sea en lo material, en lo espiritual o en lo financiero, físico, mental, emocional. Y así mismo, Padre bendito, que permanezcan para siempre bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente para siempre, todos los días de su vida. Y así mismo, Padre bendito, que tu ángel vaya delante de ellos, removiendo muros, estorbos, obstáculos, artimañas, paradigmas o estrategias del diablo, y que tu ángel acampe alrededor de ellos, y que tu gloria sea su retaguardia. Y así mismo, Padre bendito, abre las ventanas de los cielos sobre todos y cada uno de ellos, y derrama toda bendición, toda protección, toda provisión, toda sanidad, toda liberación, toda restauración y regeneración tuya y rehabilitación tuya por tu mano poderosa, y sean todos y cada uno de ellos plantados como árboles frondosos sobre corrientes de agua viva, y su hoja no caerá, y darán fruto a tiempo, y serán prosperados en todo lo que emprendan por tu mano poderosa. Bendito Rey, de tu mano poderosa sobre su mamá, sobre su papá, sobre sus hijos, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, por parte de su papá y por parte de su mamá, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, con todo poder de lo alto, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. La bendecirás en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, en ventas, en los negocios, en todo rincón de la tierra que ella frecuente transite, y que todo lo que toque con sus manos prospere, y lo que pisare con la planta de tus pies será bendito para siempre. Y esta tu hija amada nunca
será presa de ninguna mala bestia, ni de fieras del campo, ni de hombres perversos, ni de malas influencias, ni de malas amistades, porque nada ni nadie le podrá hacer frente ni daño ni a lo físico, ni a lo mental, ni a lo espiritual, ni a lo emocional, ni a lo financiero, porque tu mano poderosa la sostiene, porque tu Santo Espíritu la alienta, porque todos los días de su vida tú la llevarás de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, porque tú eres su escudo y su galardón, tú eres su roca, tú eres su fuerza, tú eres su fortaleza, tú eres quien levanta su cabeza, quien la ciñe de poder, quien adiestra sus manos para la batalla, y con nuestro Dios asaltará muros, porque no es su guerra sino la de Dios, y tú le das la victoria, y cumplas en ella toda tu bendita palabra en Deuteronomio 28, con todas las bendiciones que tú prescribes y decretas para ella, y la que dice que tú bendecirás el fruto de su vientre, que son sus hijos. Ahora, Santo Israel, yo te ruego que des una quintuple porción de tu bendición, protección y provisión, y extiende tu mano poderosa sobre ella y llénala, tócala, satúrala, shibara, birrobara, bakibara, bakandara, masiva, soloribo, hashabaraba, hurra, viraba, cobora, bashimakara, kidribiama, rambara, bacabí. Cubre la jovencita tuya, y de la misma manera extiende tu mano poderosa sobre su mamá, sobre su papá, sobre sus hermanitos, abuelitos, tíos, tías, primitos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, con todo poder de lo alto. Y así mismo, Padre bendito, esta jovencita tuya nunca será presa de ninguna mala bestia, ni de fieras del campo, ni de hombres perversos, ni de malas influencias, ni de malas amistades, mucho menos de vicios, porque nunca tomará vino ni sidra, sino que será llena de tu Santo Espíritu, y tu presencia, tu bendición, protección y provisión la seguirá, la perseguirá y la alcanzará todos los días de su vida hasta que tú vengas. Nunca habrá plagas, ni pestes, ni malestar, ni enfermedades, porque tu ángel irá delante de ella, removiendo muros, estorbos, obstáculos, todo lo que le haga la guerra, todo lo que se quiera levantar contra ella, y tu ángel acampará alrededor de ella. Está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.